Hola a todos, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva conferencia online del CPIP que busca aportar formación en línea para impulsar su desarrollo profesional. Mi nombre es Verónica López, soy directora e investigadora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACE-UC y soy profesora titular de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Valparaíso. Hoy expondré, gracias a la invitación realizada por CPIP, sobre las distintas maneras de articular el aprendizaje socioemocional con el aprendizaje curricular. Esta presentación va a durar 30 minutos. Después de ello, voy a proceder a dar espacios para una ronda de preguntas. Sin embargo, los invito a ir dejando desde ya todas las dudas que tengan durante mi presentación en este chat, pues las iremos contestando. Les recordamos que esta presentación quedará grabada y que se podrá revisar en los días posteriores en www.cpip.cl/conferencias. El título de esta conferencia es Articulando el aprendizaje socioemocional con el aprendizaje curricular, recomendaciones en contexto COVID. Para comenzar, quisiera advertirles y reconocer la falsa dicotomía. La falsa dicotomía es que el aprendizaje socioemocional no es algo distinto del aprendizaje curricular. Entonces, el título de esta presentación también tiene una trampa, ¿cierto? ¿Por qué? Me voy a tomar de una de las láminas que presentó Felipe Lacanelier en la conferencia del CPIP anterior, donde él mostraba que la calidad de las relaciones afectivas entre los profesores y los alumnos en realidad es la herramienta fundamental del aprendizaje y también del aprendizaje socioemocional. Es decir, sin eso es muy difícil poder generar aprendizaje genuino, auténtico. Y bueno, el contexto COVID nos ha ido mostrando cómo no basta con enviar las guías, simplemente se requiere un contacto social, porque ese contacto social permite un enganche, un compromiso afectivo. Y eso se puede lograr también con más o menos distancia física, que es la que tenemos. Y en ese sentido, el concepto de distanciamiento social también es tramposo, porque en realidad es una distancia física. La distancia física no tiene por qué aislarnos y separarnos completamente del mundo social. Y el espacio de la escuela es un espacio social y requiere seguir siéndolo. Entonces, para comenzar, vamos a definir el aprendizaje socioemocional usando la definición que nos entrega el grupo CASEL. Entiendo que Hernán Montenegro también hizo una presentación, él forma parte de esta iniciativa, es una ONG en Estados Unidos, que es muy reconocida desde hace 20 años, sabe traducir las literatura, lo que dice la evidencia científica respecto del aprendizaje socioemocional, cómo trabajarlo en el aula. Y ellos definen que el aprendizaje socioemocional, para el que quiera luego buscar más, les recomiendo buscar en inglés por Social and Emotional Learning, es el proceso mediante el cual los niños y adultos adquieren y aplican de manera efectiva los conocimientos, actitudes y habilidades para entender y manejar emociones. Entonces sí, se trata de poder acceder a las emociones, poder expresarlas, poder reconocerlas, poder identificar los otros, pero no solamente eso, sino que también tiene que ver con que eso me sirva para poder tomar decisiones responsables respecto de los otros, respecto del bien común, respecto de los temas de ciudadanos, por ejemplo. Entonces, también está involucrada en todo lo que tiene que ver con educación para la ciudadanía. Un tema importante es que el aprendizaje socioemocional no es, que genera competencias, no es una competencia de carácter únicamente individual. Lo individual es una expresión de algo que se construye socialmente. Y esa construcción está posibilitada por las condiciones y las oportunidades que los contextos de aprendizaje, o si estuviéramos hablando en un contexto laboral, por los contextos laborales y de trabajo, que hacen que sea posible expresar y desarrollar y aprender ciertas emociones y ciertas aproximaciones sociales por sobre otras. Entonces, claramente, para poder yo trabajar el aprendizaje socioemocional en los estudiantes, primero debo reconocer que tengo que trabajarlo entre los adultos, con los profesores, entre los profesores. Y eso requiere entonces de muchas habilidades de liderazgo por parte del equipo directivo que van de la mano con todo lo que la literatura nos ha mostrado respecto al mejoramiento escolar. Ahora, en un contexto de COVID, esta presentación quiero mostrárselas y conversar con ustedes
respecto de las recomendaciones que elaboró la Mesa Social COVID en el área educativa. Yo tuve la oportunidad de participar en la elaboración de las propuestas en torno al primer eje, que es el eje de bienestar de las comunidades escolares. Y entonces quiero mostrarles esta propuesta, pero también mostrarles las bajadas concretas de cómo se puede ir haciendo. En la propuesta de la Mesa Social COVID se muestra una pirámide, que es muy parecida a esta que están ustedes viendo. Esta pirámide expresa la estrategia multinivel que es recomendada en el mundo y también en Chile respecto del trabajo en contextos de crisis y el trabajo en contextos fuera de crisis también. Y que tiene que ver con dar la oportunidad de que todos los estudiantes puedan desarrollar, se puedan generar condiciones para que todos los estudiantes puedan no solo aprender, sino también sentirse contenidos emocionalmente, y eso pasa por, naturalmente, estrategias de contención emocional. No me voy a focalizar en esta presentación respecto al tema porque entiendo que el CPIP está elaborando recomendaciones y recursos adicionales, yo los he ido revisando, está muy bueno. Y entonces sí, hay una parte que es importante como troncal en este contexto, que es la contención emocional, que no ocurre únicamente cuando los estudiantes vuelvan a clases, sino que tiene que ir ocurriendo ahora en el camino. Y también debe ir articulándose con las propias clases, y luego vamos a ir viendo cómo se puede ir haciendo eso. Ahora, lo más importante de esta pirámide es la idea de que no tengamos la pirámide invertida, en el sentido de que en la línea 1 de convivencia y bienestar del Centro de Educación Inclusiva, nosotros hemos hecho encuestas representativas a directores, a miembros de los equipos de convivencia escolar y a sostenedores, y nos hemos dado cuenta de que la atención individual es la estrategia más utilizada por muchas de las escuelas, y no hay diferencias entre escuelas municipales y subvencionadas en esto. Es decir, se utilizan los recursos humanos psicosociales, que son las duplas psicosociales y ahora los encargados de convivencia, casi exclusivamente para que atiendan casos de estudiantes de manera individual. Muchos de ellos generan verdaderas carpetas de casos, muchas veces de tipo más judicial, en defensa, ¿cierto?, de las denuncias que vienen posiblemente por parte de la superintendencia con los apoderados de denuncia. Y esto genera un problema en nuestro país, porque no estamos otorgando suficiente tiempo o estrategias bien intencionadas cuando sí tenemos los recursos. En Chile tenemos muchísimos más recursos de apoyo psicosocial que los que tienen muchos países, pero no los estamos usando bien, porque tenemos nuestra pirámide invertida, porque lo que más hacemos es mandar el profesor de asignatura, el profesor jefe, envía inspectoría envía, ¿cierto?, al encargado de convivencia, quien envía quizás duplas psicosociales, pero son puras redes de atención individual y que no se hacen cargo de utilizar los recursos humanos para apoyar las estrategias de promoción. Estas estrategias de promoción son muy importantes, ¿por qué? Porque reducen la probabilidad de que existan nuevos problemas. Si nosotros concentramos los esfuerzos en trabajar las estrategias de nivel 1, entonces vamos a reducir la aparición de nuevos problemas de salud mental, nuevos problemas de convivencia escolar, de bullying, de violencia. Ahora, ¿qué significa trabajar las estrategias de promoción? Significa trabajar el currículum y también trabajar el ambiente para el aprendizaje y la interrelación que sabemos que existe entre esos dos. Y eso tiene que existir para el 100% de los estudiantes, no solamente para aquellos que tienen más conectividad o los que ya sabemos que aprenden más rápido, sino que también cómo llegamos a un ambiente enriquecido de aprendizaje y diversificado para los estudiantes que no tienen conectividad, para los estudiantes cuyos papás están trabajando y están al cuidado de los hermanos, para los estudiantes, por ejemplo, que también tienen familiares contagiados o posiblemente fallecidos. Y eso entonces implica que sí, tenemos que hacer eso fuertemente, pero también tenemos que ir reconociendo que van a haber estudiantes que van a necesitar más apoyo, por ejemplo, por las causas que mencioné anteriormente. Y eso van a requerir un apoyo focalizado. Ese es el nivel 2. Aquí. El nivel 2 requiere apoyo focalizado a grupos determinados, apoyo de distintos tipos. Pueden ser pedagógicos, por ejemplo, reforzamientos. También pueden ser psicosociales, talleres de manejo de ansiedad, por ejemplo, para algunos apoderados que están más intensificados en su angustia. Pero eso debería estar recomendado para no más del 10 al 20% de los estudiantes o de las familias. Su objetivo es reconocer que hay problemas, atender esos problemas, pero eso ayuda también a reducir los problemas actuales
ayuda también a reducir la intensidad, la intensificación, el impacto que puedan tener esos problemas en los niños y sus familias en el mediano y largo plazo. Pero aún así, van a haber niños que van a necesitar un poquito más de apoyo, más individual, más intenso en el tiempo. Y esas son las estrategias de nivel 3, de apoyo individual, que está recomendado para un 5 a un 10% de los estudiantes que realmente lo necesitan, y aquí el objetivo es reducir severidad, reducir intensidad y las complicaciones. Si ustedes se fijan entonces, se trata de, y quizás con esta idea puede quedar como más anclado en nosotros, el nivel 1 es lo que es bueno para todos, y se llama promoción universal. Lo que es bueno para todos tanto en términos emocionales como en términos curriculares. Lo que es el nivel 2 es apoyos específicos para algunos que realmente lo necesitan, y el nivel 3 es apoyos específicos, pero más ahora individuales y más intensos probablemente en el tiempo, para algunos pocos, lo que también exige naturalmente la activación de las redes de apoyo de salud pública y salud mental. Ahora, en lo que resta de esta presentación, yo me voy a concentrar en las estrategias de nivel 1, que recordemos son las estrategias de promoción universal, o si tuviéramos que ponerle un hashtag, lo que es bueno para todos. ¿Qué es lo que es bueno para todos? Para ello, me voy a centrar en la experiencia concreta de 2 establecimientos escolares de la región de Valparaíso, con los cuales nosotros venimos trabajando también hace algún tiempo, los conozco de cerca, y uno de ellos particular subvencionado y otro municipal. Los dos atienden estudiantes en contexto de vulnerabilidad, y lo hago justamente porque sabemos que para que nosotros podamos formar a los directores, la mejor manera de hacerle es mostrándoles experiencias concretas de otros que muestren lo que otros directores ya van haciendo. Porque en el aprendizaje socioemocional, cuando lo pensamos como un aprendizaje organizacional, esto también se va a aprender, se aprende haciendo, de alguna manera se convierte en un oficio, como hacer de una escuela que sea segura y que sea apoyadora y acogedora para los estudiantes. En un contexto de crisis como el que tenemos actualmente, donde las familias de estos estudiantes están teniendo serios problemas económicos, un tema importante es reconocer eso, incorporarlo dentro de la estrategia de conectarnos con las familias. Y acá entonces esta idea de conectarnos es muy importante. Conectarnos tiene que ver con enganchar, pero también con comprometer, tiene un fuerte componente motivacional para la familia, y entonces hace que es como un primer componente para que luego podamos seguir trabajando con las escuelas. Y acá ustedes ven, por ejemplo, que el Colegio Arauco, que es un colegio municipal de Quillota, cuya directora es la señora Liliana Fariña, ellos están haciendo un trabajo fenomenal, espectacular, en el cual están usando el fanpage de Facebook. Tienen un profesor, me contaba, de tecnología muy bueno. Entonces, por ejemplo, están apoyando, primero hicieron una recolección de alimentos para las familias, primero fueron los profesores, después hicieron una segunda donde participaron los apoderados que no estaban tan mal económicamente ayudando a los otros, y luego hicieron esto, que es como apoyo a las pymes de los apoderados. Entonces, a través del fanpage, los padres también van pudiendo generar la posibilidad es como una vitrina, ¿cierto?, para sus productos. En la línea de apoyo socioemocional a través del apoyo socioeconómico para las familias, que esto claramente es la versión más asistencial de la escuela, y que en este contexto sigue siendo necesaria. Fíjense, el Colegio Arauco acá en su fanpage lo que hizo hace poco, la semana pasada, fue dejarle a las familias información respecto de cómo ingresar al registro social de hogares, porque sabemos que sin estar uno registrado no recibe entonces las ayudas económicas que está ofreciendo el Estado. Uno se puede preguntar, bueno, pero esto no es nada pedagógico, acá no estamos haciendo integración de lo socioemocional con lo curricular. Es un primer paso. Es el primer paso para poder generar como esa disposición afectiva del otro para poder entonces enganchar contigo en los temas más de aprendizaje. ¿Qué está haciendo el colegio particular subvencionado? Los introduzco hasta el Colegio Teresita de Lisieux, que queda en el Cerro El Litre de Valparaíso.
Este es un establecimiento que fue fuertemente golpeado por el incendio, el gran incendio de Valparaíso en el año 2014, ¿se acuerdan? Bueno, ellos estuvieron ahí en el epicentro casi de esa situación. Me tocó estar con ellos en ese momento porque nuestra escuela los apoyó, justamente en estos ámbitos de bienestar socioemocional. Y yo recuerdo a los profesores muy paralizados, devastados, muy achacados, porque la situación era muy terrible y sigue siendo terrible ahora en este otro contexto. Y lo que yo he visto en los años es que cada vez y con mejores herramientas el Colegio Teresita de Lisieux ha ido pudiendo enfrentar las situaciones difíciles con las herramientas profesionales que han ido aprendiendo también. Entonces les pongo el ejemplo, estamos siempre en el nivel 1 de promoción, de los temas del diagnóstico socioemocional, ¿cierto? Aquí el gobierno ha propuesto la idea de un diagnóstico socioemocional y eso no quita que las escuelas puedan hacer los suyos propios. Entonces, en este caso, acá la dupla psicosocial compuesta por Disa Redondo y Verónica Rifo generaron una encuesta de evaluación socioemocional. La encuesta se veía más o menos así, es un Google Drive, o sea, lo pusieron en un Google Drive, le compartieron el link a los profesores jefes, quienes se los enviaron a cada uno de sus apoderados, la contestaron los apoderados. Algunas de las preguntas eran de este tipo: ¿pertenece usted a alguna red de organización? Preguntas sobre temas laborales, si se ha visto afectado su trabajo, si ha podido realizar actividades que ha enviado a los profesores, de temas ya más curriculares, entrando en los temas de aprendizaje, de conectividad, si cuentan o no con acceso a Internet, si han tenido algún inconveniente para realizar el trabajo escolar en el hogar. Esto es estas imágenes representan los informes que la dupla psicosocial entregó en un consejo online, un consejo de profesores. Y básicamente estaban separados como en tres ámbitos. Uno, el ámbito sociolaboral, con preguntas como si se ha visto usted afectado por motivos, su trabajo por motivos de la contingencia. Y acá el colegio se pudo dar cuenta, por ejemplo, que el 75% de los apoderados se había visto afectados y muy afectados. Así también si se había visto desvinculado su trabajo a algún integrante de la familia. El segundo componente de la encuesta era socioemocional, con preguntas bien sencillas, pero claras y directas respecto de cuán bien, mal o regular se sentían tanto los apoderados, quien respondía la encuesta, como los estudiantes. Y esto es súper importante porque le preguntaron también a la familia, ¿no?, al cuidador, cómo se sentía. Y esto les permitió darse cuenta que, por ejemplo, en muchos de los casos, los estudiantes que decían estar mal, angustiado, ansioso, llorón, irritable, no quiere trabajar, se condecía con la otra columna de que la mamá también estaba mal, o estaba muy angustiada, etc. O sea que esto tiene que ver con cómo el contexto COVID impacta el sistema familiar, impacta el clima familiar, no solamente el estudiante el que se ha afectado, sino también sus padres. Y obviamente para los directores, directoras, este es un límite que es gris, ¿cierto? Porque en cuánto yo me puedo meter y cuánto no. Pero sí es necesario reconocer esas dificultades y tratar de apoyarlas en la medida de lo posible, buscando también las redes de apoyo en caso que, siguiendo esa misma estrategia, ¿cierto? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. El tercer componente eran las condiciones para el aprendizaje, con preguntas del tipo: ¿cuenta usted con computador para realizar actividades escolares? ¿Cuenta con impresora para imprimir guías o imágenes? Y aquí se dieron cuenta, por ejemplo, que la mayoría de los estudiantes sí tenía computador, pero que no tenía computadora o no le funcionaban las computadoras, lo que también te entrega información relevante a la hora de pensarse, bueno, ¿qué hacer? Si mandamos o no, ¿pueden o no los estudiantes realmente trabajar? Si les mandamos guías online, pero quizás no las pueden imprimir. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Y habían estado ideando estrategias importantes. Y lo último que les quiero contar respecto a esta encuesta es el reporte que se generó, que se llamó Panorama por Curso, y que se entregó a cada una de las jefaturas con el reporte individual por estudiante. Por motivos de confidencialidad, obviamente no están ahí los nombres de los estudiantes, pero en el fondo, si yo soy profesor jefe, recibo una lista con cada uno de mis estudiantes, con el contacto del apoderado, su celular o correo electrónico, con información si vive o no con una persona en riesgo, si solicita o no apoyo de parte del colegio, y con observaciones respecto, por ejemplo, que la mamá es enfermera, los hijos están presentando estrés, no hemos tenido contacto, que hay cesantía, etc. Si ustedes se fijan, esto es muy importante porque es la manera en que la escuela ha conectado con las familias y la manera en que desde la dirección se garantiza y se asegura que puedo estar al tanto de cada uno de los estudiantes de mi colegio.
Esta información es dinámica, va a ir cambiando. Tenemos en nosotros, en la región de Valparaíso, ahora entiendo que somos de las primeras regiones con contagio, entonces quizás a mediano y largo plazo va a ser necesario hacer nuevamente una encuesta de este tipo, pero en fin, acá son algunas de las respuestas abiertas, las respuestas a las preguntas abiertas. Algunas son felicitando por la preocupación y dedicación que tienen al querer saber cómo se encuentra cada niño. Eso es un poco lo que les quiero reflejar y que lo dice directamente el apoderado que respondió ahí. Pero también algunas demandas de que el hijo no tiene celular para conectarse a Zoom, entonces también los padres pueden expresar sus necesidades. Esto se puede hacer de todas maneras con o sin encuestas, ¿cierto? Se puede hacer de manera telefónica. Bueno, cada escuela puede encontrar la manera en que mejor le acomode y que le es viable también para poder hacerlo con los recursos, no digo solo recursos económicos, también de manejo, ¿cierto? Alguien tiene que saber cómo se hacen estas encuestas. Pero lo que les quiero mostrar es que hay ejemplos que son claramente distan de no hacer nada o solamente enviar las guías. Ahora bien, dicho eso, sí también quiero compartir con ustedes algo que yo le dije a la dupla en un momento en que hicimos una pequeña asesoría y que también se los comparto con ustedes en el sentido de poder ir aprendiendo, ¿cierto? O sea, recogimos un montón de información respecto de lo socioeconómico de las familias, respecto de las condiciones para el aprendizaje, respecto de lo socioemocional, súper bien. ¿Y qué fue lo que propusimos? ¿Cuáles fueron las acciones recomendadas? Una campaña solidaria, recolección de alimentos no perecibles, la entrega de flores Bach para manejar la ansiedad, una feria laboral mediante redes sociales y la coordinación con las redes de apoyo. Y eso está muy bien, pero ¿y dónde está lo pedagógico? ¿De qué manera los insumos que entrega, la información que entrega la encuesta nos sirven de insumo para la toma de decisiones curriculares? Que puede incluir, por ejemplo, y para toma de decisiones respecto de este nivel, podemos identificar qué estudiantes requieren más apoyo, tanto quizás de manejo de estrés y de ansiedad, como de apoyo curricular, qué familias también necesitan más apoyo. Y aquí es donde volvemos a la pirámide, ¿cierto? Porque el nivel 1 de promoción universal no es solamente de salud mental en términos entendidos como más clínicamente, sino que tiene que ver realmente con el meollo del asunto de la escuela, que es lo pedagógico. ¿Cómo podemos trabajar pedagógicamente desde un nivel 1 para poder generar condiciones y oportunidades de aprendizaje para todos y todas las niñas? Y acá les voy a mostrar entonces otros ejemplos. Este viene del Colegio Arauco, el municipal de Quillota. Ellos están haciendo un uso muy interesante de las redes sociales, donde los profesores están grabando con video sus clases. Entonces las van subiendo y eso ha permitido en muchos casos que las familias también enganchen y van mirando juntos. Este es un cuento usando el Kamichibai y le piden disfrutar junto a la tía Karen de un nuevo cuento online. Tienen también en el Colegio Arauco un programa online que es una vez a la semana, que se transmite por el fanpage del Facebook, que se llama Quédate en casa. Y la idea es justamente tratar de enganchar a los apoderados para que también lo puedan ver junto con sus estudiantes. Y en términos pedagógicos más curriculares, ¿qué es lo que está haciendo el Colegio Teresita de Lisieux? Estas son guías. Cada guía consiste en 2 niveles y lo que están haciendo es utilizar metodologías basadas en proyectos. Les voy a mostrar, por ejemplo. Este es el proyecto del otoño, para primero y segundo básico. Integra objetivos específicos de las asignaturas de lenguaje, ciencias, artes visuales, música e inglés. Este es el proyecto La herencia de Valparaíso, para quinto y sexto básico. Y este es el proyecto Educando las Emociones para tercero y cuarto básico. Si ustedes se fijan, cada uno de estos proyectos es a la vez interdisciplinario e internivel. Y eso es algo complejo de hacer. Lo están haciendo. ¿Cuál fue el sentido? Poder integrar los aprendizajes, reduciendo la cantidad de cosas, de tareas que los niños tenían que hacer, pero a la vez transformándola en algo más significativo y más relevante para su experiencia. Y les pongo el ejemplo de este proyecto de la herencia de Valparaíso, cuyo producto final, su objetivo es diseñar un libro ilustrado que dé valor de la cultura heredada de Valparaíso. ¿Cómo surgió esto? Ahí hay un ejemplo, bueno, en concreto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que generar una portada, una leyenda, una entrevista, un lugar típico, un juego típico, etc. ¿Y cómo surgió esto?
Acá quiero compartir con ustedes, esto es una cita textual de una conversación que tuve con la directora, la señora Paula Díaz, a quien agradezco también muchísimo. Todo partió con las primeras confecciones de guías, que apuntaban más a los contenidos. Los profesores de diferencial partieron con la idea. Se propuso para disminuir la cantidad de guías, puesto que los niños no alcanzaban a terminarlas. Se solicitó del equipo directivo bajar el número de guías que enviaban. Fíjense que acá hay el problema, ¿no? El problema para el director es los profesores empezaron a quejar. Eso es lo que yo leo de lo que está aquí. No sé cuánto de eso hubo, ¿sí? Pero se los pongo como un ejemplo que puede ilustrar lo que a los directores les va pasando. Siempre los directores tienen que estar atentos a la queja, porque la queja a veces queja, pero muchas veces tiene que ver con algo de fondo. Y acá entonces la capacidad del docente directivo tiene que ver con cómo escuchar más allá de la queja, esa escucha activa que te permite identificar qué es lo que realmente está preocupando a los profesores. Y acá a los profesores les estaba preocupando que los niños estaban recibiendo demasiadas guías, que no las estaban mirando, que no tenían tiempo y no tenían nadie que los apoyara porque los papás estaban muy mal económicamente. Están muy mal. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en concreto? Había un profesor, el de historia, que quería hacer un árbol genealógico. Eso se lo propuso a la dirección. Pero bueno, resulta que después se sumó el profesor de inglés. El profesor de inglés dijo, pucha, yo también podría entonces, por ejemplo, generar mis clases, mis guías, pero que en realidad esas guías tuvieran que ver con el mismo árbol genealógico y preguntarlas en inglés, por ejemplo. Y después se sumó la profe de música, que dijo, yo puedo pedirle a los niños que le pidan a sus padres algunas canciones como familiares, de tradiciones familiares y que lo cuenten en el relato. Entonces como que se empezó a armar esto y así ocurren las innovaciones pedagógicas, se arma de repente. Se armó y entonces se lo propusieron, lo contaron en el consejo de profesores y ahí llegaron las profesoras de educación diferencial. ¿Por qué llegan ellas? Porque las profesoras diferencial tienen mucho conocimiento práctico y teórico respecto de cómo trabajar la diversidad y cómo trabajar la inclusión. Hoy día estamos en un contexto muy demandante en términos de educación inclusiva, porque muchos niños, niñas y adolescentes por distintos motivos no están pudiendo acceder a los contenidos que ahora día sabemos que ya son priorizados, pero hasta hace poco tampoco sabíamos de qué manera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Las profes de diferencial partieron con la idea. Ellas propusieron el trabajo de reuniones de ciclo. Partió como marcha blanca en séptimo y en octavo. Luego decidieron hacerlo en todo el segundo ciclo, luego lo implementaron en primer ciclo y fue el momento en que ambos ciclos comenzaron a trabajar bajo la misma metodología. Esa metodología permitió una mayor articulación curricular, reforzando lo que ellos ya habían aprendido. Y este es una imagen del primer proyecto, que fue este proyecto del árbol genealógico. Van en varios proyectos. Y fíjense aquí, en realidad esto tiene que ver con el trabajo de profesores de asignaturas, educadores diferenciales, jefe de UTP, profesores jefe, dirección, en conjunto. Y eso es un poco, yo creo que el desafío ahora es cómo articular la parte, por ejemplo, de la información que llega a la encuesta con la información, con la estrategia pedagógica, metodología, proyecto que está realizando este colegio. Reconocemos en las estrategias de los dos establecimientos escolares lo que la literatura llama innovación pedagógica, metodologías basadas en proyectos, diseño universal de aprendizajes, evaluación auténtica, el uso de TICs en educación y aprendizaje socioemocional. Todo eso está incorporado. Si hiciéramos un estudio de estas dos escuelas, probablemente encontraríamos, o sea, esos serían los hallazgos finalmente, que están trabajando con la metodología basada en proyectos. Entonces, como para ir cerrando, ¿qué hacemos con el currículum en contexto COVID? Lo primero es pensarnos más allá de estos temas que están puestos ahí, si priorización, si nuclearización de la enseñanza y los contenidos curriculares. Lo primero es volver a la pirámide y entender que lo curricular está fuertemente metido dentro de las estrategias de apoyo al bienestar de las comunidades escolares. No es algo aparte, no es algo que se tenga que hacer aparte, más bien es cómo tú metes dentro de el proceso de enseñanza-aprendizaje que hoy día está ocurriendo de manera remota, que en un futuro no sabemos cuándo va a volver a ocurrir de manera presencial, pero de una manera presencial que va a ser distinta, ya sea porque las condiciones físicas van a ser distintas, pero también porque el tiempo, digamos, del año académico escolar también se vio altamente modificado. Y entonces,
Respecto de los temas propiamente curriculares, algo, digamos, que a los curriculistas, ¿no?, les preocupa y les compromete toda su dedicación profesional, y a los jefes UTP también, bueno, ¿qué hace respecto de la priorización de la nuclearización? El Ministerio de Educación propuso, y la mesa también, la priorización de los contenidos curriculares, y hoy día el Consejo Nacional de Educación ya tenemos una versión aprobada de eso que está siendo difundida en las comunidades escolares y se entregarán, entendemos, recursos y herramientas para poder llevarlas a cabo. Si ustedes se fijan, el ejemplo del Colegio Teresita Liceo también tenía de eso, ¿no? O sea, y tenía además lo segundo, nuclearización de los aprendizajes, que es algo que está proponiendo el Colegio de Profesores. Lo que quiero aquí señalarla, sin ser yo una experta en el tema, es que ambos no son excluyentes, son más bien complementarios. Porque priorizar tiene que ver con seleccionar cuáles de esos contenidos, en Chile tenemos demasiados objetivos, ¿cierto? Y contenidos mínimos, cuáles de esos vamos a seleccionar como los que son realmente relevantes. Entonces el OA7 es el OA8 y no es el 1, ni el 2, ni el 3, por poner un ejemplo. Pero la nuclearización tiene que ver con cómo podemos articular los aprendizajes esperados, tanto curriculares como transversales, entre asignaturas, es decir, entre campos disciplinarios, de manera que los estudiantes tengan oportunidades de poder desarrollar experiencias de aprendizaje que sean significativas y que sean pertinentes y viables en este contexto del COVID. Y esto guarda mucho relación con lo que nosotros en el año 2018 trabajamos con la Ceremi de la región de Valparaíso, la señora Patricia Colarte, en un trabajo en conjunto que hicimos respecto de cómo trabajar pedagógicamente la convivencia escolar y llegamos a la conclusión de que hay que hacerlo desde las planificaciones pedagógicas que realizan los profesores y que deben ser revisadas por los UTP y direcciones, etc. Entonces acá hay algunas ideas importantes como preguntas. Se trabajan en el aula las habilidades de aprendizaje socioemocionales, ¿dónde? En los objetivos, en los contenidos, en las metodologías, en los recursos educativos, en la evaluación. Se pueden trabajar en cada uno de esos elementos que componen la planificación estratégica. Obviamente, si yo lo trabajo solo en los recursos, no lo pongo en el objetivo, es una manera de hacerlo quizás menos intensa, con menor relevancia curricular. Y acá hay algunos ejemplos de cuáles son esas habilidades de aprendizaje socioemocionales. Por ejemplo, demostrar disposición e interés por compartir opiniones, desarrollar toma de perspectiva. Esto era en un contexto sin estallido social y sin COVID. Hoy día nos tenemos que preguntar cuáles son los aprendizajes socioemocionales que son fundamentales de poder trabajar. Un tema importante es la ansiedad de los estudiantes, de la familia, que muchas veces provoca angustia, ¿cierto? La incertidumbre siempre genera miedo y ese miedo tiende a paralizar. Entonces, ¿de qué manera podemos entregar en la medida de lo posible las respuestas que sean certeras y que entreguen ciertas rutinas que para los estudiantes son importantes? Otro tema muy importante es dar voz a los estudiantes. ¿Y cómo se da voz a los estudiantes? Preguntándoles cómo están, cómo se sienten, pero no solamente, aun cuando sí es importante, cuando volvamos a clase, hacer como quizás una gran jornada de contención emocional, pero que eso luego se vaya incorporando también en las asignaturas. Les quiero poner un ejemplo que viene del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, que son las orientaciones para el trabajo pedagógico en contexto de COVID-19. Ustedes esto lo encuentran en la web de la revista Docencia del Colegio de Profesores. Me pareció muy interesante porque acá ellos proponen, por ejemplo, plantear temas, por ejemplo, qué medidas previenen el contagio del COVID, identificar el problema socialmente relevante, que es el cambio drástico en la rutina cotidiana, el aislamiento, la inasistencia a clases, y luego hay una propuesta que incluye la planificación tanto de la actividad, de las distintas asignaturas, los objetivos de aprendizaje, los transversales y, bueno, su duración. Y esto se concretiza, por ejemplo, así, donde tenemos que el tema es qué medidas previenen el contagio, hay un problema socialmente relevante. Estos son los objetivos de aprendizaje para ciencias naturales, para educación física de la salud, para historia, geografía y ciencias sociales. Y acá están los transversales. Entonces, creo que un tema como para partir hablando de cómo, o terminando de hablar de cómo integrar, articular el aprendizaje socioemocional con los aprendizajes curriculares, no podemos
obviar y tenemos que comenzar por las planificaciones pedagógicas que realizan los profesores y por esta parte de cómo articular en una estrategia que en este caso es de nuclearización de aprendizajes. Probablemente con esos aprendizajes van a ser luego los aprendizajes priorizados, según definió el Ministerio de Educación, pero que no se nos olvide la planificación de los transversales. Y una planificación intencionada y real, no un como sí, no una pseudo planificación que en realidad vamos a hacer esto, pero no nos vamos a preocupar de los transversales. Y entonces, para hacer eso, yo quisiera compartir con ustedes muy brevemente y para finalizar esta presentación unas recomendaciones que vienen del propio Grupo CASEL, que tienen que ver con cómo trabajar el aprendizaje socioemocional en el currículo. Y entonces ofrecen como las 3 reglas de oro. Antes, durante y después de la clase. Estamos hablando del aprendizaje ya en el aula, o en este caso, en el aula virtual que tengan cada uno de ustedes. Es decir, esto se aplica tanto a la forma remota de enseñanza-aprendizaje que tenemos ahora, como al retorno a clase. Lo primero son actividades de bienvenida inclusivas y acogedoras. En segundo lugar, estrategias que enganchen y comprometen. Y en tercer lugar, cierres optimistas. Por actividades de bienvenida inclusivas y acogedoras, acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, sonreír y saludar a todos por el nombre preferido. Esto tiene que ver con la idea también del nombre social, ¿cierto? En temas de LGBT. Actividades de bienvenida grupal, círculos de inicio de la jornada. Ahora vamos a hacer, niños, ahora vamos a hacer interactivos. Por ejemplo, ahora nos vamos a ayudar entre pares a revisar las tareas. Cierto, hay algunas aplicaciones, entiendo, que permiten más trabajo grupal unos con otros. Yo tengo entendido del sondeo que hemos hecho en colegios particular pagados, muchos de ellos empezaron a generar instancias de colaboración entre pares después de la mesa del documento social que recomendaba hacer eso. Es decir, se manda la guía, los niños tienen que enviarla, pero luego hay una actividad como de debriefing, que es como poder generar una instancia de conversación sobre la guía y luego un trabajo entre pares. Y eso tiene que ver con el momento 2, el momento de desarrollo. Estrategias que enganchan y que comprometen. Por ejemplo, ofrecer oportunidades individuales y grupales para anclar el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento. Y acá es importante que sean tanto individuales como grupales. Y que en lo grupal no se junten siempre los mismos compañeros que son amigos o los mismos compañeros que tienen más alto desempeño y luego los otros compañeros que están descendidos se juntan siempre entre sí, sino tener oportunidades de cruzarse. Combinar aprendizaje individual reflexivo con aprendizaje colectivo a través de secuencias intencionadas. Por ejemplo, pensar, momento para escribir, un momento para trabajar en pareja y un momento para compartir. Discusión de a dos según sentido reloj. Tiempo personal para pensar, por ejemplo, donde el facilitador más bien espera. Y luego también aquí incluyen las actividades de descanso y relajación, como pueden ser las flores de Bach, como pueden ser una relajación, tipo mindfulness, ese tipo. Y para el cierre, una despedida optimista. El cierre es súper importante, no solo en términos curriculares, sino curricularmente, pensando en el aprendizaje socioemocional, el cierre es muy importante y debe ser optimista. Optimista no solo en sentido de alegre, no es una alegría falsa, sino que es entregar la sensación de haber logrado algo hoy día y de que vamos para adelante, que esto tiene sentido en la trayectoria escolar del estudiante. Ejemplos. Algo que aprendí hoy día fue, tengo curiosidad sobre, para la próxima clase a mí me gustaría hacer, algo que haré como resultado de lo que vimos hoy será, algo que todavía no entiendo es, algo que me preocupa es, y eso lo pueden hacer, ya sea que cada uno escriba, después lo manda, o cada uno comparte individualmente, cada uno escribe, después lo hace en par y después se comparte, pero de fondo tener un espacio de cierre y que no sea solamente el profesor el que cierre, sino que darle al alumno la posibilidad de que él cierre la gestalt, que él la cierre, o ella. Entonces, inicio, desarrollo, cierre. Inicio acogedor e inclusivo, desarrollo que enganche, cierre que sea optimista y dé sensación de logro y de futuro. Y en tiempos de COVID, ¿qué es lo que recomienda el Grupo CASEL? Primero, y acá es súper importante, construir bases sólidas y condiciones para el aprendizaje socioemocional. ¿Y qué quiere decir esto? Basarnos primero en el bienestar de los docentes. Si los profesores están mal, están muy mal, es muy difícil que puedan generar estrategias de apoyo al desarrollo socioemocional de los estudiantes que van a perdurar.
Y esto es, en el fondo, esto lo sabe toda la literatura del mundo, señala lo mismo. Sí, lo más importante aquí es cuidar la relación entre los profesores y los estudiantes. Y eso se hace primero trabajando los temas de bienestar docente que incluyen condiciones laborales y de trabajo, participación en el diseño de ajustes curriculares. No es el momento de estar pensando que tenemos que desvincular. Priorizar el aprendizaje socioemocional junto o por sobre el académico, y yo creo que todos, no solo los expertos, sino el mundo de los gremios de educación han dicho que es necesario priorizar el aprendizaje socioemocional. Algunos dicen por sobre el académico, otros dicen juntos con el académico, pero claramente si estábamos así tenemos que hacer emparejar o subir. Priorizar el contacto y la comunicación bidireccional con los padres y los estudiantes. No solamente que yo me comunico con ellos, sino que darles la posibilidad que ellos me digan a mí también, que sea en ambas direcciones, con un foco muy puesto en la seguridad emocional. Si vemos, obviamente, que hay temas de violencia intrafamiliar, entonces al tiro nos salta una alerta y pensamos en la pirámide nivel 2 y 3. Segundo, atender al bienestar. Una vez que tenemos las condiciones generadas, entonces, atender al bienestar y apoyo entre adultos. Y acá todos los temas de autocuidado y de cuidado entre equipos. Cuidarse también los directores tienen redes de apoyo, por ejemplo, la directora Paula Díaz participa en la red 22 del Ministerio de Educación, de los colegios particulares subvencionados. Esa es una red importante para ella porque es una red de apoyo. Todos necesitan generar redes de apoyo. Prácticas de autocuidado individual y colectivo, buscar ayuda profesional para uno mismo si es necesario. Si estamos demasiado mal, necesitamos también ser responsables en esto y buscar apoyo. Espacios de contención emocional y protección de las relaciones entre los adultos de la escuela. Por ejemplo, tiempos de conexión personal, apoyos mutuos entre profesores. Una suerte como tomémonos un café todos los miércoles juntos. No perdamos esa cotidianidad que es tan importante para todos nosotros. Colegas como estamos, juntarse en grupos pequeños, antes de cada reunión y al finalizar. Son pequeñas cosas si se fijan, pero que juntas van sumando a la estrategia multinivel. Y luego, en tercer lugar, y una vez que tenemos aseguradas las condiciones para el bienestar de los docentes, una vez que tenemos instaladas y funcionando como grupos de apoyo y de autoapoyo. Tercero, promover el aprendizaje socioemocional de niños y jóvenes. Por ejemplo, cada vez que sea posible, diseñar rutinas que permitan una sensación de seguridad y predictibilidad. Y acá, muy importante, escuchar a los niños. Hay que subir la voz, subir el volumen de los niños, subir el volumen de los apoderados. Ellos son los que nos pueden entregar tanto sus necesidades, comunicar lo que necesitan, pero también pueden comunicar las soluciones y tenemos que escuchar activamente eso. Ayúdales a construir comunidad y conexión conectándose con sus compañeros online de forma sistemática para saber cómo están, qué necesitan, cómo se sienten. Y esto incluye párvulo en adelante, es decir, todas las personas que están en un contexto educativo necesitan también conectarse con sus pares. El aprendizaje también ocurre entre pares. Y además el contacto social y la posibilidad de relacionarse socialmente es muy importante para los estudiantes. Entonces, no perder las posibilidades de que los estudiantes además puedan tener un tiempo para conectarse entre sí y saber cómo están. Planificar eso, que no se dé espontáneamente. Esas serían entonces las recomendaciones, como he dicho, para poder trabajar de manera curricular el aprendizaje socioemocional en el currículum desde el nivel 1 de estrategias de promoción universal. Muchísimas gracias y quisiera extender mis agradecimientos al Colegio Arauco de Quillota y al Colegio Teresita Liceo a través de sus directoras, la señora Liliana Fariña y la señora Paula Díaz. Y ahora procederé a leer y responder algunas de las preguntas que nos han dejado en el chat. Para eso, entiendo que tengo que leer entonces una... Dice, ¿qué tipo de estrategias de contención y manejo de emociones podría implementar en cursos de gran envergadura? Entiéndase 45 estudiantes por nivel. Yo creo que las recomendaciones que leí al final, y entiendo que esta presentación y el PowerPoint también les va a quedar para ustedes, son aplicables a los tres, digamos, a cursos de distintos tamaños. Claramente las tecnologías de ahora, algunas permiten más que otras la posibilidad de trabajar en grupos pequeños, porque la recomendación sería trabajar en grupos pequeños. Por ejemplo, poder quizás separar el grupo en 2 o incluso en 3,
no siempre, ¿no? Pero para algunas actividades tener la posibilidad de generar grupos de discusión con 15 estudiantes. Eso sería nuestra recomendación. Otra recomendación importante en el tiempo online es lo sincrónico con lo asincrónico. Es decir, el tiempo que me demora cognitiva y efectivamente poner atención cuando es sincrónico online es de una demanda cognitiva que es mayor que el que me requiere cuando es presencial, porque cuando es presencial yo voy también captando, en chileno cachando, las claves y señales no verbales del hablante, de quien me habla. Pero en un contexto como cuando estamos online por las distintas plataformas, eso se hace mucho más difícil y por lo tanto requiere mucho más recursos atencionales. Y por eso se recomienda intercalar lo sincrónico con lo asincrónico, que en realidad como que el contenido más duro, permitir lo asincrónico que puede ser el profesor graba un video, lo sube, y que lo asincrónico lo graba y lo sube, y aprovechar lo sincrónico entonces para tener estas conversaciones relevantes respecto de la guía que se subió o respecto de la tarea que luego se entregó. Hay otra pregunta. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para incluir a los y las adultas responsables en el proceso de aprendizaje y fortalecimiento socioemocional? Me parece que para poder responder eso, primero me quisiera Thames Espinosa, quisiera llevarte a las diapositivas que tenían que ver con cómo las escuelas que mostré han ido primero conectando, enganchando socioafectivamente con las familias a través de la comprensión y la empatía con el tema económico. Yo creo que eso es muy importante, no podemos desconocerlo. Eso permite a las familias ir enganchando con ustedes en la medida en que ustedes también puedan ir informándose de cuáles son las condiciones reales que tiene la familia para el aprendizaje y poder ir adecuando sus estrategias conforme. Lo que nosotros desde PACES y desde el Centro de Educación Inclusiva hemos ido reconociendo es que muchas de las escuelas, primero que hay una gran heterogeneidad, lo que sabemos es que hay liceos en que en realidad el profesor ha mandado la guía y no ha tenido ningún contacto con sus estudiantes, ningún contacto de este tipo, de saber cómo están, qué condiciones tiene en casa, si puede o no puede leer la guía, si tiene o no un espacio físico, si está conectando a través del celular de la mamá que además tiene que trabajar con su celular. Entonces, y lo segundo es que dentro de esa gran heterogeneidad también hay escuelas como las que les estaba mostrando que están haciendo una gran diferencia y que eso va a disminuir muy probablemente la probabilidad de que ocurran problemas graves de salud mental en los estudiantes y también probablemente en los profesores, en la medida que los profesores se sientan también contenidos. Entonces, los adultos responsables son tanto los familiares como los profesores, ¿no? Respecto del cuidado y de los niños. Ahora, respecto al apoyo pedagógico, en la medida en que ustedes pueden ir adaptando entonces la manera de entregar los recursos, los contenidos curriculares a las posibilidades reales de los padres y en la medida en que también se lo comuniquen de esa manera. Yo también aquí sugiero, como esta es una conferencia para los directores y directoras, hacer uso de sus estrategias comunicacionales para también transmitir ese mensaje de que estamos con ustedes, estamos haciendo lo posible y que vamos cambiando a la medida en que ustedes nos van diciendo. Hay otra pregunta, Andrea Carvajal. Tengo alumnos que viven en campamentos, no tienen conectividad. ¿Qué apoyo socioemocional puedo entregar como profesor jefe? Aquí les voy a contar simplemente porque claramente aquí yo no soy nadie para entregar deberes morales. La directora Liliana del Colegio Arauco me contó que uno de los temas que ellos tienen es que hay también estudiantes que viven lejos que no tienen conectividad y que en esos casos se hacen turnos para enviarle las guías. Y sabemos también de escuelas municipales en Valparaíso que están haciendo lo mismo. Y entonces como que el sentido aquí es de qué manera nosotros podemos estar presentes y poder conectarnos. Y si eso requiere entonces el uso de las guías y la entrega física de esas guías, algunas escuelas también lo están haciendo. Otro tema importante es el texto de clase. Creo que hemos en este contexto subvalorado
el enorme aporte que son los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación y que es una estrategia que tiene mucho tiempo en Chile y que tenemos que valorarla más y mejor, porque eso sí que es una estrategia muy inclusiva, ¿cierto? Porque le llega a todos los alumnos. Y entiendo que el Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos para poder hacer llegar esos textos escolares también a las poblaciones rurales que más lo necesitan. Y les entrego otro ejemplo de algo que algunos de ustedes también leyeron, me imagino, creo que en la tercera, que es el Liceo Bicentenario de Arica, que empezaron a hacer programas radiales, se contactaron con la radio local y entonces el profesor de tecnología generó una radio, verdadera radio dentro del colegio y todos los días de 5 a 6 están transmitiendo, los profesores se van turnando y entonces los estudiantes lo escuchan por radio. Les estoy dando puros ejemplos concretos de lo que están haciendo escuelas, colegios y liceos del país. Es recomendable desde lo que puede ser el apoyo socioemocional, que las actividades de aprendizaje se hagan de manera que toda la familia participe. Es una buena pregunta. Yo creo que sí, pero a veces, ¿no? O sea, la familia tiene sus propias necesidades y tiene que cumplir también sus deberes laborales. Ahora, si es posible que la familia participe, toda la familia, yo lo he visto. Por ejemplo, si ustedes se meten al Facebook del Colegio Arauco y ven al profesor de educación física, es genial. O sea, a mí también me dieron ganas de hacer la clase de educación física y entonces las familias la van haciendo porque en realidad es entretenido. ¿Se fijan? El cuento del Kamichibai, o sea, el programa ese de Quédate en casa, es genial. O sea, es un programa que en realidad está hecho justamente con ese objetivo, para que toda la familia enganche, se meta. No quiere decir que el estudiante solamente hace eso, también tendrá que hacer sus guías, ¿cierto? Pero en la medida en que sea posible, yo recomiendo, primero, o sea, es posible y es deseable. Pero no esperar, tener expectativas realistas y viables. No podemos esperar que en un contexto de crisis podamos reconvertir toda la escuela en cosas que quizás no hay, porque esto tiene mucho que ver con la historia de la escuela. Por eso yo señalaba, como les traté de mostrar la historia y la trayectoria del Colegio Teresita Alicio, porque no es que partieron así, no es que antes, en marzo, tenían metodología basada en proyectos, no, se les fue ocurriendo ahora en el camino, la están tratando de mejorar, perfeccionar, en la medida en que a la vez lo van haciendo. Pero eso es probablemente un indicador, o sea, es un indicador de innovación pedagógica, pero probablemente va a significar que las clases en el Teresita Liceo nunca más van a volver a ser las mismas, ¿no? Porque ya empezaron a hacer esto. Y si da buenos resultados, que al parecer está dando muy buenos resultados, imagínate tener que hacer el libro de la historia de Valparaíso vinculado con la historia de mi familia. Eso sí que engancha, por ejemplo, a la familia. Pero la familia no las engancha si además le estás machacando, que tiene que entregar la tarea, que la tarea es calificada, que si no, sí, entiendo que hay alguna, leímos también todo, ¿cierto? Ayer, que hay algún colegio del sur que quiera demandar o acusar a los apoderados si es que no mandan las tareas. O sea, tenemos de todo en el espectro de las expectativas y las demandas que las escuelas realizan a las familias. Las familias están, muchas hasta el cuello, todos estamos muy ansiosos, no es un escenario que nadie se esperaba y no es como un terremoto que ocurre y luego, bueno, hay consecuencias sobre todo para las zonas más afectadas. Esto nos ocurrió a todos, es una crisis mundial, estamos haciendo lo que se puede y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Creo que ese es el mensaje importante. Héctor Espinosa pregunta, como convivencia escolar, ¿qué herramientas le puedo entregar a mis profesores para que puedan apoyar a nuestros alumnos en el área socioemocional? Y él es del Colegio Libertador San Martín de Conchalí. Creo que el tema de las herramientas que señalas, Héctor, es muy importante. Como encargados y equipos de convivencia escolar, hay una posibilidad que ustedes tienen de ir juntando información, ¿cierto? Muchos encargados de convivencia escolar están en los 2 o 3 grupos de Facebook de encargados de convivencia escolar y ahí se comparte mucha información. Ustedes tienen la posibilidad de ir haciendo traducciones locales, bajadas concretas de esa información a este contexto. Mi recomendación es, en concreto, leerse la guía del documento social de COVID, que la encuentras en internet,
y que para el eje de bienestar hace estas recomendaciones, hace otras muchas más, y que están para las familias, para la escuela, para la sala de clase, para los estudiantes. Y creo que en general estas estrategias están diseñadas, están propuestas desde la literatura como más sólida que tenemos en el mundo respecto de qué es lo que realmente permite asegurar el bienestar de las comunidades escolares en contexto de crisis y también en post-contexto de crisis. Esa sería mi recomendación. Y por otra parte, mi recomendación es como enganchar también y convencer a los directores de que no es posible trabajar la estrategia de la pirámide invertida, de que eso es como un mal gasto de recursos humanos y que eso a la larga perjudica a la comunidad escolar porque termina estigmatizando a los estudiantes y estigmatizando a la escuela. Rosana Araña pregunta, ¿qué estrategias podemos utilizar con los profesores en este tiempo relacionadas con la contención emocional? Hemos visto muchos profesores desbordados por la situación, están muy colapsados. Me parece que las últimas 3 estrategias del apertura, la bienvenida acogedora e inclusiva para todos. Segundo, las estrategias de enganche emocional. Y tercero, las de cierre. Son ejemplos muy concretos, por eso quise compartirlos con ustedes. Tienen también el link en la presentación en la que pueden acceder a, y en realidad está además una página web que es muy clara, muy concreta, eso sí está en inglés. Pero me parece que esos son ejemplos muy claros y que si tú los vas incorporando día a día y todos los profesores los van incorporando y se genera la rutina de hacerlo, eso va generando una diferencia. Nosotros también lo hemos visto en los estudios del Cristian Beley, en los que me ha invitado a colaborar respecto de las escuelas que van haciendo una diferencia y que utilizan este tipo de estrategias. Yo creo que aquí el desafío, como el avance como país, y la deuda que tenemos es reconocer que sí tenemos una pirámide que está invertida, que eso nos hace mal como país, porque es un mal uso de los recursos, que eso también les hace mal a los estudiantes y a los profesores, porque no reconocemos que los profesores tienen que estar bien, para que los estudiantes puedan estar bien. Todos los estudios cualitativos que nosotros hemos hecho en más de 10 años de investigación, van mostrando, y los otros grupos de investigación también, van mostrando que en la medida en que el profesor se siente apoyado, acogido, respaldado, tiene que ver con bienestar docente, tiene más posibilidades de transmitir confianza, ser una figura de apego para sus estudiantes. Entonces, no nos hemos tomado en serio la necesidad de generar condiciones que aseguren y mejoren el bienestar docente. Y creo que cuando hablamos cuáles son las estrategias que podemos utilizar con los profesores en este tiempo, esa es la primera, lo dice el grupo CASEL. O sea, primero usted genera las condiciones para que las personas estén bien, sobre todo sus profesores. Luego, usted genere grupos de apoyo, de autoayuda, que en realidad puede ser el grupo del café. Si siempre se juntaba un grupo del café, no perdamos eso. Entonces, colegas, juntémonos, aunque sea 10 minutos en el recreo, y si nos tomamos, o sea, nos tomamos esa taza de café conjuntamente, porque eso nos liga, nos engancha unos con otros. Y luego, en tercer momento, y con el apoyo del equipo de convivencia grupos psicosociales, generar estrategias de apoyo para el aprendizaje de todos los estudiantes que incorporen el aprendizaje socioemocional a través de las planificaciones, incluyendo los objetivos transversales, y luego una vez hecho eso, dentro de la implementación, porque uno es el currículum diseñado, otro es el currículum implementado, ¿cierto? Y luego está el currículum oculto. Entonces, en el currículum implementado, incorporar estas estrategias muy, muy sencillas y concretas al inicio, al desarrollo y al cierre, que es lo que siempre sabemos como profesores que tenemos que hacer, pero lo pensamos muy como cognitivamente. Y esto es incorporar a eso lo socioemocional, porque eso engancha y permite entonces el aprendizaje cognitivo. Josefina Mulier, y creo que esta es la última pregunta, señala, ¿cómo crear rutinas institucionales que atiendan al desarrollo de competencias socioemocionales? Bueno, gracias Josefina porque me permite cerrar justamente con la idea de que es necesario la creación de rutinas institucionales, de condiciones institucionales. Y dentro de las condiciones institucionales están las rutinas, están las prácticas, las prácticas que se pueden transformar en rituales, en rutinas, en cambiar nuestras creencias,
que van a generar cambios de expectativas y que también van a cambiar las prácticas. Todo esto es lento, pero en realidad se va haciendo, como ocurrió en el caso, por ejemplo, del Teresita Licio. ¿Cuáles son esas rutinas y cuáles son esos rituales? Tiene mucho que ver con el PI de las escuelas, con los proyectos educativos institucionales. O sea, no, siempre estamos dentro de ese marco que en realidad es un marco valórico, ¿no? Es como el ethos de la escuela. No se pueden normar esas rutinas institucionales, pero sí tienen que haberlas. Y tienen que haberlas, y aquí mi sugerencia sería, Josefina, hacerlo de una manera participativa, que generen consenso, que no sean las rutinas que sabemos que a uno les gusta y a otro les carga, o que en realidad son las rutinas que siempre privilegian a un grupo, por ejemplo, los que tienen cierto tipo de contratos, estoy hablando de los profesores, en desmedro de otros, o privilegian siempre a los de en enseñanza media, se producen generalmente temas entre los de asignatura, ¿cierto? Y o los TP, ¿cierto? Con la diferencia entre los TP, o sea, ¿de qué manera generar rutinas o prácticas institucionales que también sean inclusivas y acogedoras para los profesores? Eso sería mi sugerencia, y eso se va tejiendo. Se puede generar, por ejemplo, un consejo de profesores donde plantees este tema y vas a ver que salen quejas primero, pero hay que saber cómo surfear la ola, ¿cierto? Y surfeando la ola de esas quejas, luego, y manteniendo la persistencia de escuchar activamente para intentar entender, comprender profundamente cuál es el contenido de esa queja, porque el contenido de esa queja, en la mayor parte de los casos, es muy válida, es legítima, y en realidad tiene que ver con cosas que tienen razón los profesores y que se pueden cambiar. Eso sería mi conclusión final, es confiar en los profesores, en la voluntad y en el poder de los profesores, porque los profesores van a cambiar el mundo. Y como señaló Felipe de la Canelier, que hizo la conferencia pasada, en realidad es en la relación profesor-estudiante donde nos jugamos las posibilidades de que los estudiantes puedan estar bien y que esta crisis no merme para siempre su desarrollo emocional y su salud mental. En honor al tiempo, tenemos que cerrar. Muchas gracias a todos por su valiosa participación. Aprovechamos de invitarlos a las próximas conferencias del CPIP, las cuales serán informadas en las redes sociales y en el sitio web del centro. Y asimismo, les reiteramos que esta conferencia quedará grabada y que se podrá revisar durante los próximos días en el enlace www.cpip.cl/conferencias, donde también podrán ver todas las sesiones anteriores. Y muchísimas gracias y hasta pronto.